incansable. Mira, que saque lo que le salga al cojones mi padre. Vamos, tengo 29 años, ¿eh? Con mi vida, con lo que me da la gana. Mira que me extraña mucho que en este tema seáis tan antiguas, ¿eh? No sé por qué. ¿Vosotras? ¿Que os habéis llenado la boca diciendo que habéis sido unas catalanas tan modernas, tan liberales, tan independientes? Tu madre y yo junto con tus abuelos llegamos de Zaragoza con una mano delante y la otra detrás. Nos debemos a la clientela. Ay, a macho, que no os debéis a nadie. Tenéis una floristería que está abierta todos los días del año y es muy conocida aquí en Bilbao, nada más. 3 años yendo de un lado para otro. Yo yendo a la India, él viniendo a Xixón. Xixón, la India, Xixón. Vaya puto coñazo, tanto viaje y tanto avión. ¿No tuvieron suficiente con que aceptara casarme por lo civil? Que también se tenía que montar bodorrio, ¿va? 6 meses llevo comiendo bodorrio, tita. Pues si yo no quería casarme. Oh, no. Vikram y yo queríamos vivir juntos y punto. Vikram, cariño, pero si tú y yo que hemos hecho tanto teatro en nuestra vida. Él profesional en la India. Y yo teatro de aficionados desde que era chicoteta así en Valencia. Hacemos un poquito más de teatro, nos casamos y ya está. A ver, ¡Opa! ¡Opa, Narciso! Ahí va la hostia, pero ¿a ti qué te ha pasado? ¿Qué me ha pasado? Joder. ¿Qué? ¿Pero no ves lo que tienes en la cara? ¿Qué tengo en la cara? Mírate. Mercedes, chapa y pintura, que tiene peor cara que los pollos de Alimerca. Pichor cara que los pollos del Mercadona. Tiene más mala cara que los pollos del Simago. Pero que está tonto mi hermano, ¿eh? ¿Tú sabes, Laura, que sí cómo está todo? Ale, 25 más Oye, aquí. escúchame, a rugir te vas a San Mamés con los leones, ¿eh? Aquí con tu tía tranquilito. Después, a los 2 primos de Calatayud que no se hablan, he puesto uno aquí y el otro aquí. Bien lejos. Si agarrem a la filla del pollero, la podem colocar así, en los cocinets de Ribarrocha. Entonces, cogemos a Aitana, la profe de la guardería, y colocámosla en la mesa de los guajes. Casi los tiene controlados. Hacen un montón de actividades continuos. Mira, bailan la danza del vientre, juegan a bolos, son piragüistas del Sella, juguen al trinquet, son falleros, bueno, fan calceta, son remeros de Deusto, a escolaris, bercholaris, bueno, que si son costaleros. Bueno, fíjate que Juan Carlos está aprendiendo a tocar el cello. Teníamos oricios caramelizados a baja temperatura. Sobre queso a fuego al pitu. ¿Sí? Pues ya no tenemos oricios. Ahora tenemos pastel de cabracho con mayonesa chorizo, ahogado con orujo de panes, sobre un lecho de hierbas del Valle del Nalón. Me han puesto cocochas flambeadas con chacolí de baquio, reposado sobre un lecho de hierbas de Archanda. Ahora me han puesto habitas rehogadas con vino cariñena, sobre un lecho de hierbas del Valle de Ordesa. Es que el problema no es el local. ¿Ah, no? El problema es que no encuentro ni un juez ni un concejal que les puedan casar. Claro, ¿qué hacemos? ¿Qué hace? Paco no para de llamar a nuestros amigos y a estas horas no encontramos a nadie. No, es como si los jueces y los concejales de Bilbao hubiesen desaparecido del mapa. Bueno, es que no encontramos ni a Beatriz Marco, ni a Mayren Benito, Gregorio Serrano, Jerónimo Blasco, Carlos Rubiera, que está en todas partes. ¿Este es el vestido que te has comprado para la boda? ¡Cámbiate el look! Déjame el look, Margot. Pero que no lo ves, que esto no es un vestido para ir de boda. Pero que no te das cuenta que esto es para ir de carnaval a Épila. Pero si parece que vayas al antrocho de Xixón. No, parece que te vayas a la cabalgata del Nino. ¿Por qué va vestido así? Perdón, pero es que vengo escopeteado. Es que he tenido que pasar por casa para buscar un traje para la ceremonia. Vengo corriendo desde la calle Alfonso. Vengo corriendo desde la Gran Vía. Vengo corriendo desde la calle Corrida. Vengo corriendo de la Avenida La Constitución. ¿De la Avenida de la Constitución? Vengo corriendo desde la Plaza La Mare de Déu. Claro, del teatro. Oiga, y en un teatro, en la Plaza Mare de Déu, usted trabaja con esta Senyora, en pinta? un teatre no, jo treballo en el carrer. Em posa en la plaça La Mare de Déu, al costat de la Font del Túria i les Acequies, para estar més fresquet. Que Juan Carlos y os queremos dar una buena noticia, que seguro vais a estar muy contentos, ya veréis. ¿Qué ha pasado? Bueno, familia, veréis, bueno, vos os dic en valencià que estic més sol. Yo... ¡Nos vamos a casar también! ¡A casarnos también! ¡Qué chorra me estáis diciendo! ¡Locos! ¡Solo me faltaba ir! ¿Qué estáis diciendo? ¡Si vosotros todos los efectos ya estáis casados! ¡Tita! ¿Me vaya a decir por qué este no es el vestido que yo escogí? Sí. ¿Ah, sí? ¿Me lo vas a contar o no me lo Tú vas a contar? estabas en la India. ¿Y qué? Este no es el vestido que yo me probé esas 2 veces. Bueno. No pega con este moño, sí. Sí parezco si emperatriz. Sí parezco la falla de este antes de un nou campanar. Pero ¿qué os habéis pensado vosotras dos? ¿Qué podéis andar manejando la vida a los demás a vuestro antojo? La verdad es que el palacete del Rinconín nos gustaba mucho, para la ceremonia, porque es muy típico de Xixón. Y en aquella escalinata las fotos te quedan estupendas. Pero cuando esta mañana nos han ofrecido hacerlo aquí en el Teatro Jovellanos, aquí en el Teatro Arriaga, En el Lope de Vega. En el Teatro Olimpia. Hacerlo aquí en el Teatro Principal de Zaragoza. Hombre, esto no es moco de pavo. ¿Dónde vas ahora? Nada, que es que antes he pasado muy deprisa. ¿A quién y ves? Sí que lo es, ¿A sí quién que lo ves? es. Es María de cuando vivíamos en Las Delicias. ¡Es Menchu, la vecina de cuando vivíamos en Pumarí! ¡La Macarena de cuando vivíamos en el barrio del Porvenir! ¡Macarena! ¡Macarena! Nena, qué guay. La vecina de cuando vivíamos en la Olivereta. La vecina de cuando vivíamos en Recalde. ¡Carmecho!
Este chico irá haciendo fotos a todo el mundo, ¿eh? Bueno, a ver, si hay alguien que no se quiere hacer la foto, le dice que no y no se hace ninguna foto, ¿eh? Y bien, esta fotografía hemos pensado que en lugar de ponerla en el álbum de las fotografías e irlas pasando casa por casa para que ustedes las puedan escoger, como se hace normalmente, pues hemos pensado hacer una cosa mucho más moderna. La vamos a colgar por internet. Sí, a partir de mañana las podrán ver en la página web del Correo, en la página web del Periódico de Aragón, en la página web del diario El Comercio, en la página web del Diario de Sevilla, en la página web del Levante, el Mercantil Valenciano. Que bueno, cuando salgan ahí en el vestíbulo verán la dirección y pueden tomar nota. El chiringuelo, el chiringuelo, el chiringuelo. Baila el chiringuelo y nada más. Baila el chiringuelo, el chiringuelo, el chiringuelo. Baila el chiringuelo y nada más. ¿Por qué me haces esto, hija mía? Ay, Ángel, Primin, explícale a mamá por qué le hago esto y yo no puedo más. No te metas, ¿eh? No, tú sabes que no me gusta improvisar, no me gusta. Pero yo lo tenía todo organizado, lo juro. No, si no le pasa nada, que es una cuentista mi madre. Arcaiz, tú que fuiste el novio de ella, dile que no eches todo esto a perder. Arcaiz, chico, ven aquí. Sí. Quan venies per casa, quantes voltes et tires dir a ma mare que la novia és l'actriu principal? Pero, cariño, te veo un poco nerviosa. Porque la actriz principal acaba la función. Como en aquella ópera famosa de los payasos, ¿se acuerdan? La comedia Pero, cariño, finita. ¿qué te pasa? Ah, pues eso, la comedia finita. Señores, ya pueden aplaudir. Bueno, y un aplauso fuerte para los testigos, ¿eh? Que han hecho el papel de su vida. Cariño. Es lo que hace todo el mundo. Voy a tirar el ramo. Oye, ya sabéis, la mano afortunada es la próxima que le toca. Venga, vámonos. ¡Ole! Mira, princesa, protagonista de tu propio espectáculo. Que no te pase nada, hija mía.